Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y una vez más congregados ante ti, estamos para honrarte y alabarte a ti, Señor, y gozarnos de ese privilegio que tenemos de ser un cuerpo en tu Hijo amado y acercarnos ante ti con alabanzas y, Señor, ese gozo que podemos tener, hacerlo en grupo, tener el mismo sentir el uno con el otro, porque el Espíritu Santo nos une también, y tú, Señor, eres también el que une a la iglesia y nos brindas gozo. Te damos gracias, Señor, porque en esta ocasión también tú, Señor, permitiste que estuviéramos en el año 2025 gozándonos de tantas bendiciones, y entre ellas, Señor, también la bendición de haber pasado ya la reforma, y en un momento donde había una gran oscuridad en cuanto a la teología, en cuanto al conocimiento tuyo, Señor, donde se habían descarrilado en muchas situaciones la reforma y esos hombres que tú usaste, Señor, para luchar por la fe, para combatir y aún arriesgar sus vidas, sufrir. Nosotros ahora gozamos de esas bendiciones y de ese esfuerzo. Ayuda a valorarla, Señor, a valorar el grande esfuerzo que ellos hicieron, a seguir el ejemplo también, Señor, de esforzarnos, de amarte a ti. Y sabemos, Señor, que si lo hicieron es por amor a ti. Y, Señor, ayúdanos a que poder ver el amor que tú nos has dado, que nos diste, Señor, y poder encaminar nuestras acciones para ello. Te alabamos, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine en comprender este tema, Señor, y que podamos salir fortalecidos en nuestra fe, conociéndote cada vez más a ti, y que eso nos mueva también, Señor, a alabarte por las buenas razones. Te damos gracias, Señor, por estas bendiciones, y te pedimos siempre la iluminación de tu Santo Espíritu. Nos acercamos ante ti en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén. Así que veamos entonces este tema, la perseverancia de los santos, o perseverancia divina, o también la obra del Señor en preservar. Y uno de los mayores temas que nos separa de la iglesia, de hecho, probablemente el mayor tema es de la iglesia protestante calvinista, que nos separa con el catolicismo, es la salvación. La salvación es importante, hermanos, porque a veces tenemos cosas que están en nuestra mente, como decir, ay, es que ellos tienen imágenes y nosotros no, y la realidad es de que la iglesia griega se separó por eso, justamente unos 500 años antes que la iglesia protestante. Entonces, eso no es lo que nos separa, realmente es la doctrina de la salvación. Justamente el tema de la salvación fue lo que llevó a Lutero a clavar sus 95 tesis en la capilla de Wittenberg. Al observar cómo es que la Iglesia Católica vendía indulgencias que permitían el ingreso al cielo como buena obra, al colaborar con la obra de Dios acá en la tierra. Y es que ellos vendían las indulgencias porque estaban construyendo la Basílica de San Pedro. Entonces necesitaban financiamiento para con la construcción. Una de las tesis de Lutero era de que una de las personas más ricas de Europa era el Papa. Y si el Papa tenía
cantidades suficientes de dinero, ¿por qué no hacía él con su propio dinero la basílica? Si el Papa tenía la capacidad a través de una indulgencia, un papel dado por la Iglesia, de sacar a alguien del purgatorio, hermanos, ¿por qué lo hacía por dinero y no por amor? Es la doctrina de la salvación lo que nos separa de la Iglesia Católica. Y voy a decir que también la salvación nos da al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra salvación, no es las arras de la creación o algo por el estilo, es las arras de la salvación. Entonces, yo no puedo decir quien no ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador tiene al Espíritu Santo, porque es Él las arras, la promesa de la salvación. Eso nos separa de la Iglesia Católica, no imágenes, que procesiones y que cualquier otra cosa. Claro está que si no salimos a hacer alguna procesión es justamente porque no es bíblico. Pero la gran grieta es justamente la salvación, porque teniendo al Espíritu Santo y observando la Biblia, no podemos salir a hacer cualquier cosa, porque el Espíritu Santo se entristece de que hagamos mal. A la luz de la Biblia se observa que no hay ninguna obra meritoria con Dios. Romanos 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si tenemos la Biblia como máxima autoridad, en el protestantismo en teoría es así. Otro tema que nos separa de Roma, debemos de observar que nos habla sobre la salvación como obra única de Dios. La Biblia nos habla de la salvación como obra única de Dios, algo que debemos de tener en cuenta, esa palabra monergismo. Dios obra para la salvación. Es un solo trabajo, eso significa la palabra monergismo, y aplicado a la teología es que solo Dios salva. Aún así, pasados los años hubo varios grupos que salieron de Roma, pero su teología estaba regresando a Roma. Y yo creo que muchos ya regresaron a Roma. Muchos ya regresaron a Roma, tal vez no con imágenes, pero toda su doctrina de la salvación, sí. Aún la práctica de la vida cristiana, muchas cosas regresaron a Roma. De hecho, a uno ya muerto Lutero, uno de los que se quedó con la dirigencia de la iglesia luterana, ya lo acusaban de regresar a Roma, imagínense, hermanos. Y probablemente hablaba de una forma no tan clara como Lutero, que daba esa impresión. Aún les decía, una de las cosas más comunes de las religiones mundiales es la idea de autosoteriología. Es decir, yo me salvo porque me porto bien, yo soy buena persona, hago buenas obras. Y aún a veces tenemos esa mentalidad en nuestra cabeza de que, ay, esa persona que se murió, de plano que está en el cielo porque qué bien se portaba. No es común escuchar eso en los funerales. Decir, ay, tan buena gente que era esa persona. Hermanos, es la idea pagana de salvarse a sí mismo. De ahí la importancia de unas de las frases más célebres de Agustín, y espero que un día se la puedan aprender. Pídeme lo que quieres y dame lo que pides. Pues la idea es de que si me porto bien es por obra de Dios. Algo que identifica a un cristiano.
Por otro lado, siguiendo la religiosidad mundana, Pelagio creía que el ser humano podía acercarse a Dios por sus propias obras. Esto de portarse bien es común en todas las religiones, hermanos, es algo general. Por eso es de que hay moral en todas las religiones. Por eso es de que hay aún ateos que se portan, tienen su moralidad. Ateos, pero tienen su moralidad. Porque es parte de nuestra naturaleza religiosa. Dios creó al hombre para sí mismo. Por eso es de que somos religiosos. Porque buscamos a Dios naturalmente. Él nos hizo así. Ahora bien, el pecado también distorsionó esa naturaleza pecaminosa. El pecado destruye la relación con Dios. Así que buscan decir, yo me porto bien no porque Dios me salva, sino porque Él está en deuda conmigo. Aún el pasaje ahí en Romanos 4 dice que el que obra, eso no es gracia, es una paga. Y lo que debe de caracterizar su fe, la mía, la fe cristiana, es nuestra dependencia de Dios. Dependencia total para la salvación, dependencia en el proceso de nuestra santificación. Si yo quiero hacer una buena obra, pero digo, la voy a hacer por mi cuenta, esa obra es heno, hojarasca, palos. No se diga de un ateo que dice, yo voy a hacer una buena obra, pero es ateo, sin Dios, no depende de Dios, eso ni siquiera es heno, ni siquiera llega a heno. Pero esa es una de las discusiones que ha tenido el ser humano mucho tiempo. Aún cuando vemos el Antiguo Testamento, es la gracia del Señor que salva. ¿Por qué fue salvo Abraham? Dice que es justificado por la fe, por la gracia de Dios. Pero eso fue también la pelea de Agustín y de Pelagio. Esta discusión más de un milenio después, el concilio que declaró a Pelagio hereje, hermanos, fue en Cartago en el año 418. Y ahora vamos a observar el sínodo de Dort, ya en la iglesia protestante, en el año 1618, o sea, 1200 años. 1200 años en que se sigue la iglesia discutiendo de que si se salva uno por sus obras o no. Y aún podemos seguir discutiendo de esto, pero yo quiero que estén seguros del punto de su salvación. Un milenio después siguió la discusión dentro del protestantismo en lo que se conoce como Sínodo de Dort, manteniendo uno de los principios de la Reforma, sola gratia, solo la gracia, pero combinándola con el tema principal del sínodo, que era la predestinación, llegando a lo que se conoce como los 5 puntos calvinistas, TULIP por sus siglas en inglés, que significa tulipán. Hace menos de un mes, al principio del mes, vimos algo un poco más detallado de estos 5 puntos. La depravación total, y por eso es de que solo vamos a hacer un resumen. Yo espero que si no tienen las hojas me la pidan. Tampoco es de que es el tema principal de aquella ocasión, pero está más detallado. Aquí es solo un breve resumen. La depravación total, el ser humano en su naturaleza es esclavo del pecado. No puede elegir por sí mismo hacer el bien. No puede elegir por sí mismo hacer el bien.
la elección incondicional. Dios en su misericordia elige, no por obras. De lo contrario, hermanos, no sería misericordia. La misericordia es necesaria que no sea por obras. Porque si es por obras, Dios le está pagando a usted lo que hace. La expiación limitada. Jesús se encarnó y murió para proveer salvación a un grupo selecto. Y aquí debemos de recordar que la Iglesia Remanente Fiel no comparte este punto de muchas formas que lo han planteado. Nunca hemos compartido este punto, aunque también dentro del mismo calvinismo hay diferentes variaciones. Eso lo vimos en parte porque no compartimos ese punto analizando el texto de Juan. Otro punto, la gracia irresistible. A pesar de la resistencia natural pecaminosa que el ser humano tiene a Dios, Él le otorga una gracia eficaz que quiebra la resistencia y produce la regeneración espiritual. Esos son 4 de los 5 puntos. Y lo que ahora viene el 5.º punto, que es nuestro tema central. La perseverancia de los santos. Es el último punto del tulip. Es crucial que la perseverancia de los santos es fundamentalmente obra de Dios. Una obra de Dios, preservación divina. El término es tal vez un poco confuso, podría sugerir el esfuerzo humano, como que yo voy a perseverar en la fe por mi cuenta. Por eso es de que tal vez deberíamos de hablar de la preservación divina, pero 400 años después con el mismo nombre no le vamos a cambiar el nombre a la doctrina. Pero esto es lo que debemos de entender, la preservación divina, ¿verdad? Porque, como les digo, el término puede sugerir el esfuerzo humano, lo cual caería en el error del pelagianismo o semipelagianismo. No obstante, debe entenderse como la fidelidad de Dios para completar su obra en el creyente. Si del hombre dependiera la salvación, ninguno podría salvarse. Hay personas que creen que uno tiene que estar obrando bien para mantener su salvación y que solito puede obrar bien. No, hermanos, solo con el pensamiento ya estamos pecando, ya perderíamos la salvación. Solo con el hecho de no esforzarnos, no hacer lo bueno cuando lo sabemos, ya es pecado. ¿Quién se podría salvar así? Nuestra naturaleza, aun cuando estemos transformándonos constantemente por la renovación que hay en el Espíritu Santo de nuestra mente, estamos con esa tendencia siempre. Pero si hay maduración cristiana es porque el Señor también, Él preserva y mueve al creyente. A veces popularmente se describe esta doctrina como una vez salvo, siempre salvo, pues muestra la idea básica de que se trata sobre la seguridad de la salvación. Una vez salvo, siempre salvo. Y debe de ser así. Claro que esa idea también se presta a malas opiniones. Y vamos a ver que hay que ver a qué malas opiniones se presta esta idea de una vez salvo, siempre salvo. Pero la idea básica es esa de la seguridad de nuestra salvación. Pablo dice en Romanos 8, 37 al 39, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y ahí
si quieren en sus Biblias, hagan una nota de estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo futuro, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que habrá circunstancias en este mundo, aún de personas que nos acusen, aún el mismo diablo que nos acusa, pero nada nos va a poder separar del amor de Dios. Por eso debemos de estar seguros. La palabra seguros aquí es peito, estar persuadidos, estar tranquilos, estar convencidos de que nada, ni lo natural ni lo sobrenatural, nos va a separar del amor de Dios. Ni lo natural, las cosas de este mundo, ni lo sobrenatural, hermanos, ya hablamos de cosas que aún no vemos, nos van a poder separar del amor de Dios. Si ustedes leen conmigo un poco este pasaje, el contexto dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún también resucitó. El que está sentado, está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condena? Nadie. Y por eso debemos de estar seguros, persuadidos, convencidos. Miren esa palabra, tranquilos, tranquilos. ¿Cómo debe estar usted en cuanto a su salvación? Tranquilo, tranquilo, de que nada lo va a poder separar del amor de Dios. Entonces, no hay ninguna circunstancia que nos separe del amor de Dios a los que hemos confiado en Cristo Jesús. No hay posible separación, ya que la salvación es obra de Dios. Y Dios, a diferencia de nosotros, no deja las cosas a medias, hermanos. Por eso Pablo también escribe a los hermanos en Filipos que está persuadido, otra vez la palabra peito, otra vez está persuadido, está seguro, tranquilo y convencido de esto. La misma palabra que usó a los romanos, que Dios, quien comenzó la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Y leí ahí el 7 también. Nuestra fe, hermanos, debe de estar segura, persuadida de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. En el día de Jesucristo es una convicción que debemos de tener en cuanto a la fe. A veces tendemos esa idea de que la fe es andar a ciegas, como que saber ni qué nos espera, que damos un paso y nos vamos a caer y lastimarnos, algo así. Pero hermanos, no es esa la idea de la fe. Estar persuadido y vivir tranquilamente agradando al Señor de nuestra salvación, Y dice, en este sentido debemos de tener en cuenta que la salvación tiene tiempos. Ahí en sus Biblias, siempre en Filipenses 1, hay que ver algunos tiempos. Estas cosas ocurren que han pasado como la regeneración o la justificación. Por ello comenzó, dice el texto.
comenzó, tiempo pasado perfecto en español. ¿Qué significa que comenzó en pasado perfecto? Que ya comenzó. En griego es un tiempo que se llama aoristo. Y esto debemos de entenderlo como una foto, hermanos. Si nos tomamos una foto ahorita, esa foto va a cambiar en el tiempo. No va a cambiar en el tiempo, va a ser la misma foto. Usted abre su álbum de fotos de hace 10 años y es lo mismo. No es una acción recurrente que el Señor nos está salvando constantemente porque pecamos. Eso no es así, sino que Él comenzó esa obra, con la regeneración y con la justificación ya la hizo. Una foto no desaparece, la idea es de marcar el inicio. También nos habla de la glorificación, que es la consumación de la salvación en el futuro. Por ello, perfeccionará, llegará a su término. En el versículo 6. En medio del pasado y del futuro está el presente, el proceso de santificación que da frutos de confirmación. Por eso dice, en mis prisiones y en la defensa del Evangelio y confirmación del Evangelio de todos, sois partícipes conmigo. Hay una confirmación en el presente que se puede también dar con esos frutos. Es claro que Dios garantiza, hermanos, el pasado, el presente y el futuro de nuestra salvación. Ese proceso está garantizado por Dios, no por nuestras obras, no por algo que hacemos. Es Dios quien garantiza el pasado, presente y futuro. Garantiza que esa obra va a llegar a su término. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Los tiempos también se pueden observar en Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Habéis sido librados del pecado y hechos siervos, algo que está en pasado. El fruto, la santificación presente, tenéis, no es teníais o algo así, miremos los verbos. Dice tenéis, presente, y como fin la vida eterna, futuro. En todo tiempo, hermanos, es la gracia divina que opera, por la cual debemos de estar seguros que se va a completar esa obra, seguros de que la obra se completará. Es la gracia divina quien completa la obra. Si vamos a Juan capítulo 10, también nos habla el Señor acerca de esta seguridad que debemos de tener. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Juan habla también de la seguridad. Habla de la seguridad que tenemos al estar en Cristo. Si somos ovejas, nadie podrá quitarnos de las manos del Señor. Dice arrebatar, que es quitar con fuerza, así rápidamente. ¿Creen que es posible que alguien, hermanos, sea más fuerte que Dios, que haga fuerzas y se lo quite? Alguien más rápido, déjenme usar el chapinismo, más vivo que Dios, que no se da cuenta de las cosas. Es imposible. Eso es lo que está diciendo Juan.
Y eso nos debe de dar seguridad. Por eso esa palabra arrebatar, alguien más fuerte que Dios, alguien más rápido que Dios, no puede haber. Hay seguridad de que jamás pereceremos o sucumbiremos. A veces creen que uno mismo se puede quitar de las manos de Dios. Yo soy tan vivo que me puedo salir y Él no se va a dar cuenta. Por eso no vamos a caer o sucumbir. La salvación de las ovejas no depende de ellas mismas, sino del pastor, que es Dios. Y esta figura de las ovejas siempre es muy bonita, hermanos, porque en general las ovejas en un ganado, las ovejas reales, son animales que no pueden sobrevivir, no son amplias en intelecto, sino que si viven es porque hay un pastor que las cuide. ¿Y quién es nuestro pastor? Es Dios. Es Dios nuestro pastor. De Él dependemos. Aún en la vida espiritual, hermanos, por nosotros mismos no podríamos hacer nada. Dependemos totalmente de Dios. Por eso parte de la fe es la dependencia. La salvación de las ovejas, sin embargo, recordemos que aunque la salvación de las ovejas no depende de Dios, no depende de ellas mismas, sino de Dios. Sin embargo, hay algo que caracteriza a las ovejas. Es que oyen la voz del pastor y lo siguen. En la Biblia, a diferencia de la cultura guatemalteca, la imagen de las ovejas siempre es que siguen al pastor. ¿Por qué digo esto? Porque en Guatemala tenemos la idea de que el pastor arrea a las ovejas. En Guatemala, cuando nos imaginamos un pastor con su ganado de ovejas, con su rebaño, nos imaginamos que las ovejas van enfrente y el otro dándole chicote para orientarlas. Y no es así lo que dice la Biblia. No es así lo que dice la Biblia. Y a veces hasta trasladamos eso a la iglesia y dice, el pastor tiene que estarle dando chicotes a todos. Y por eso es que somos legalistas. Si alguien no quiere, vaya a chicotearlo, hermano, porque es su trabajo ir a darle chicote para que regrese. Eso no dice la Biblia. Dice que oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz. En la Biblia no arrea, no hostiga a las ovejas, sino que las ovejas oyen la voz de Jesús. Y eso, si somos ovejas, oímos la voz de Cristo, debemos de seguirlo. No porque nos estén chicoteando y llevando de un lado para otro. Por eso hay que observar tal vez esos cambios y ir modelando más nuestra mente a lo que la Biblia nos dice. Porque oímos la voz del Señor y la seguimos. Somos ovejas. Eso es lo que hace una oveja espiritual. Pero muchas veces estamos esperando que ahí estén chicoteándonos y aún nos gusta el legalismo, hermanos, porque el legalismo, uno no se tiene que esforzar en oír la voz del Señor, sino que lo lleven a uno como arriándolos. Esa es una idea que debemos de tener, escuchar la voz. Ahora, ¿en dónde lo vamos a escuchar? También es importante. Debemos de escucharlo en la Escritura. Y la idea tal vez de un pastor de una iglesia es hablar la Escritura. Les digo esto también, hermanos, porque a veces si nos ponemos con imaginaciones y otras cosas, que es lo que pasa muy frecuente en la iglesia, le damos una autoridad a ese consiervo
con un siervo que es igual que nosotros, de Cristo, le damos la autoridad del pastor divino, y eso no es así. Si ese pastor está hablando la Biblia, entonces sí, sigámoslo. Si no, olvidémonos. De hecho, ¿para qué estamos en un lugar así? Es sumamente importante, pero escuchar la voz de Cristo a través de las Escrituras y seguirlo. Es importante, y eso también debe ser muestra de nuestra salvación. Pero el punto es estar seguros. Dice, en muchos pasajes se observa el fruto de la salvación a través de las obras. Por lo que les decía de una vez salvos, siempre salvos, se observa el fruto de la salvación a través de las buenas obras. Y cuando el mundo ve el fruto del creyente, se ve atraído por la religiosidad, por la costumbre, por gozar de las bondades del cristianismo sin ser verdaderos creyentes. Y es importante, hermanos, porque ahora tenemos a muchos religiosos, a muchos que siguen una costumbre, y a veces hay personas que miran la bondad, porque si hay algo que es importante, es de que el cristianismo, a ser verdadero, a ser bondadoso, tiene frutos que pueden ser atractivos. En un mundo envuelto en la oscuridad del pecado, la luz puede llamar la atención. Por lo cual hay personas religiosas o moralistas dentro de la iglesia sin ser ovejas, sin ser verdaderos cristianos, muertos en lo espiritual. Estos pueden salir de ahí, pues nunca fueron salvos. Dice, y salieron, primera de Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, a veces podemos observar como fruto del amor cristiano y observar una familia que se ama y decir, esto es atractivo porque el mundo está en unas dificultades tan horribles que esa paz que da el cristianismo me atrae. Voy a acercarme a las personas. Esa paz que da el cristianismo y ver a esa persona que vive tranquilamente, yo quiero ser igual. Pero solo se ven atraídos por esa moralidad y por el fruto de la cristiandad, pero no son cristianos. Nunca confiesan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, cuando no dan el fruto de la cristiandad, porque no pueden, por su naturaleza regresan al estado natural de perdición, como el perro a su vómito o la puerca al chiquero. Segunda de Pedro 2:2 dice, pues ha acontecido, hablando de los falsos maestros, lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. A veces es un poco fuerte lo que dice Pedro, porque lo que nos está diciendo es de que ellos por su misma naturaleza van a regresar al cieno o al vómito, porque eso es lo que les gusta. El pastor Vernon McGee, ahí en alguna de sus prédicas, en un programa,
da una muy buena ilustración acerca de esta naturaleza, basado justamente en ese versículo de 2 Pedro 2:22 y de Lucas 15, del 11 al 32. Lucas 15 nos habla del hijo pródigo. Yo creo que no tenemos que leer todo el pasaje, espero que se recuerden por lo menos de la generalidad. Pero él ilustraba y decía, tal vez no textualmente, pero sí mucho la idea, que cuando el hijo salió del chiquero, salió con un amigo cerdo y llegó a la casa del padre junto con el cerdo y lo vistió y le dio de comer. Y el cerdo estaba feliz ahí comiendo con el hijo. Pero el cerdo en su naturaleza extrañaba al chiquero, por lo cual tuvo que regresar. Por eso es como la cerda lavada vuelve al cieno. Pueden gozar de muchas bendiciones que da el cristianismo, pero tarde o temprano regresan, porque su naturaleza es estar en el chiquero. La naturaleza del hijo es estar en la casa del padre. El cerdo, no tenemos cerdos aquí porque no es su naturaleza estar en la iglesia, es la naturaleza de estar en el chiquero. Una oveja no se va a meter al chiquero porque no es su naturaleza. Y la naturaleza de un hijo de Dios, hermanos, es estar en la casa del Padre. En la iglesia, decía Maguín, en la iglesia constantemente hay hijos y cerdos yendo y viniendo de la casa al chiquero. Hay un constante ida y venida de personas que algunas tienen naturaleza de hijos, otras tienen naturaleza de cerdos, según la ilustración. La pregunta es, espiritualmente, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos, hermanos? Primero, estamos en la casa de Dios, no aquí en la iglesia. Yo creo que es una buena indicación, pero ¿dónde estamos espiritualmente? ¿Nos mantenemos en el chiquero o vamos a tener una buena relación con Dios? La segunda y más importante, ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Somos hijos o somos incrédulos? Estamos en la iglesia porque somos religiosos y el cristianismo brinda bondades aún a los que están alrededor, o debería de brindar bondades a los que están alrededor, y nos vemos atraídos a eso por costumbre, por religiosidad, o somos verdaderos hijos de Dios. Eso es sumamente importante. Ahora, si somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo como arras, que es el primer pago, una garantía. En el 13 está, en Efesios 1:13 está hablando del Espíritu Santo, y dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es la garantía que el Señor nos da al Espíritu Santo. Otra vez, la seguridad, la garantía que el Señor nos da a nosotros. ¿Quién nos guía? Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados, son guiados aquellos que tienen al Espíritu Santo. Y claro, constantemente nos oponemos a esa guianza, por eso es de que Pablo nos dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos impulsa, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer y el hacer. El querer y el hacer por su buena voluntad. Él lo impulsa y para su buena voluntad. Ese por, a veces es un poco ambiguo porque puede ser
por su buena voluntad y para su buena voluntad. Y yo creo que está bien las dos formas de traducir, pero produce en nosotros el querer y el hacer. Hacemos, queremos, anhelamos hacer las cosas de Dios, servir en las cosas de Dios, hermanos. Es testimonio de tener al Espíritu Santo. Nos ayuda en nuestra debilidad, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pero no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos ayuda en nuestra debilidad el Espíritu Santo. Da testimonio que somos hijos de Dios. Unos versículos anteriores, ahí en Romanos 8:16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Y miren que tenemos, que Él es las arras. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía, nos impulsa, nos ayuda en nuestra debilidad, da testimonios que somos hijos de Dios y se entristece por nuestro pecado. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, Efesios 4:30. Entre otras muchas operaciones y procesos que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Con eso deberíamos de entender y observar también las preguntas que hemos realizado. Por ello tenemos un testimonio interno y la seguridad de nuestra salvación. Y así como decía Pablo, estar tranquilos de que somos salvos. Estar persuadidos, tener la certeza en nuestra mente de que somos salvos. Quizá en alguna ocasión nos sentimos tristes y dudamos de nuestra salvación. Y hermanos, esa tristeza y esa duda debemos de entenderla. Esto como la muestra de que Dios quiere que recuperemos la comunión con Él, el gozo de nuestra salvación. Por eso dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahí en el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación. Es que esa comunión con Dios nos debe de brindar gozo, y gozo en nuestra salvación. Cuando estamos, hermanos, tristes o decaídos, o a veces decimos: ay, ¿será, Señor, que por qué podemos dudar de nuestra salvación? Debemos de estar tranquilos, pero debemos de entender eso como un llamado a recuperar o a madurar la comunión con Dios. Es que eso sí lo podemos descuidar. Eso sí lo podemos descuidar. Hay algo que quiero hacer, tal vez un paréntesis, porque el versículo 11 del Salmo 51 dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y entonces a veces dicen: ya vio, el cristiano puede perder al Espíritu Santo. Y la respuesta es las dispensaciones, hermanos, las dispensaciones. David estaba en una dispensación diferente a la nuestra. Ahí en Juan 7 dice que el Espíritu Santo se derramará. ¿Por qué? Porque aún Cristo no había sido glorificado. Después, en el Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo. Entonces, es importante observar esos cambios en el tiempo. Lo importante también es del pasaje, y para regresar al tema, es justamente el gozo de tu salvación, el gozo de tu salvación, porque ese gozo sí lo podemos perder. Podemos caer en la pocilga más oscura, y eso no quita que seamos hijos de Dios, pero sí el gozo de estar en buena comunión con el Padre. Podemos caer en la pocilga o en el chiquero más oscuro en el fondo, y eso va a quitar el gozo.
porque no es nuestra naturaleza estar en un chiquero. Cuando el hijo pródigo, estando con los cerdos, estaba ahí, el hijo no se transformó en cerdo, o miran en la parábola algo así. No hay transformación del hijo en cerdo, no es su naturaleza. El hijo siguió siendo hijo, pero en ese punto, en ese lugar, en esa condición, no tenía comunión con su padre, al cual le amaba. No tenía comunión con el padre, porque el padre no iba a estar en el chiquero. Por eso es de que ese gozo de estar en comunión con Dios, hermanos, podemos aún sentir esa tristeza y esa falta de ese gozo. Y debemos de sentir y experimentar, no decir, estoy triste por esta situación, bueno, la vida sigue. No. Por eso es algo del testimonio del Espíritu Santo. Ahora bien, a un incrédulo, hermanos, un incrédulo que dice, estoy triste porque no estoy en comunión con Dios. Un incrédulo no dice eso. Un incrédulo nunca ha sentido el gozo de la salvación. Por eso también es aún muestra del llamado que el Espíritu Santo hace, muestra de que somos hijos. Debemos de recordar que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Nuestra salvación no depende de nuestras obras. Sin duda alguna deja Pablo bien claro esto. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero esto no implica perseverar en el pecado, que es una de las situaciones que eso de salvo siempre salvo, a veces dicen, como salvo siempre salvo, yo voy a hacer lo que quiera. Dice Romanos 6, 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún por él? Ahí agregué el versículo 2. ¿Perseveraremos en el pecado? En ninguna manera, hermanos, en ninguna manera, sino por amor, querer cumplir la voluntad, hay que vivir en santidad. Por eso Efesios 1:4 dice, según nos escogió antes de él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió para ser santos y sin mancha delante de él. No perseveraremos en el pecado, sino por amor vamos a querer cumplir su voluntad. El hacer buenas obras que él preparó. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es sumamente importante, porque no es como salvo siempre salvo, yo hago lo que quiera, no. Si usted es salvo y está haciendo lo que usted desea, probablemente va a estar triste porque el Espíritu Santo le está indicando que no es lo correcto. Que no es lo correcto. Y eso lleva al arrepentimiento y hay que arrepentirse y madurar aún en la fe. Pero
quizá nos podríamos ahorrar todo ese proceso si oímos la voz del Señor y lo seguimos en buena manera. No solo nos hizo para buenas obras que Él preparó de antemano, sino que también dice, y nos dio todas las cosas para que las cumplamos. Segunda de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Las cosas que pertenecen a la vida cristiana y a la piedad, a la práctica cristiana, nos han sido dadas. Noten que no dice no serán dadas, sino nos han sido dadas. Nos capacitó, nos dio todas las cosas para que lo podamos cumplir. Hermanos, la fe es certeza. La fe es certeza, es confianza de que Cristo pagó todo. De que Cristo pagó todos nuestros pecados. Si entendemos eso, vamos a movernos por amor y no por miedo. En el catolicismo y en tantas ideas evangélicas que están regresando al catolicismo, mucho es por miedo. ¿Por qué hago las cosas? Porque si no las hago me voy a ir al infierno. No hago las cosas por amor al Señor, sino porque no tengo de otra. Casi que es como que a uno le pongan un arma en la cabeza y le digan, deme sus cosas. ¿Qué opción tengo? Ay, mejor máteme. No les dejan opción, pero realmente nosotros somos libres en Cristo. Esa libertad no la usemos para perseverar en el pecado. Esa libertad usémosla para oír la palabra del Señor y seguir a Cristo. Oír la palabra del Señor y seguir a Cristo. Pero eso es si entendemos con completa certeza que Cristo pagó por todo. Podemos hacer las cosas por amor, para la gloria de Dios. Y otro de los temas de la Reforma era justamente Soli Deo Gloria. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. De lo contrario, sin esa confianza, sin esa seguridad, sin estar persuadidos, las obras que hacemos seguirán siendo trapos de inmundicia. Las obras que hacemos van a seguir siendo trapos de inmundicia. Isaías, y yo creo que voy a leer no solo el 64:6, sino un poco antes, dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Miren, hacían justicia. De los que se acordaban de ti en tus propios caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los que pecamos perseverando a lo largo del tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y no nos dejaste marchitar en tu poder de nuestras maldades. Como nos describe Isaías cuando queremos andar en nuestra propia justicia, como suciedad, y aún las obras que creemos justas como trapo de inmundicia.
Hermanos, nuestra fe es depender del Señor, depender plenamente en que Él pagó todo, y poder descansar en ello, poder estar seguro en ello. Estamos persuadidos de ello, y que Él nos salvó, nos justificó. Estamos en proceso de santificación y nos glorificará. Si no entendemos que el Señor nos preserva y queremos obrar, hermanos, queremos obrar por tener méritos ante Cristo, esos méritos no van a servir nada, no van a ser de nada. La seguridad de nuestra salvación es vital. La seguridad en que Él salva, eso nos distingue de cualquier religión pagana, porque todas las religiones quieren salvarse por sí mismos, portarse bien, porque si no se van al infierno, al purgatorio, a donde sea que su religión los castigue. Pero para nosotros es que Él ya nos salvó y Él nos sigue salvando aún del pecado y nos salvará completamente del pecado. Pero en este proceso también la santificación, debemos de hacer buenas obras dependiendo de Él, no fuera de Él, o para decir, aquí están mis méritos. Y estamos en una situación en la iglesia que siempre están con crisis, pero estos días que estamos celebrando la reforma, debemos de recordar esa gran bendición que tenemos también con hermanos que lucharon justamente para retomar eso que se había perdido, se había ocultado en gran manera. En gran manera se había ocultado aún en la iglesia. Y nos regresaron a escuchar la Biblia, a escuchar qué es lo que dice de la salvación y como buenas ovejas seguir también lo que dice la Escritura. Así que estemos seguros, confiados de nuestra salvación, y si vamos que debemos de obrar, hagámoslo por amor, hermanos, porque estamos con plena tranquilidad de que el Señor ya nos salvó. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tan grande e infinita, Señor, que como dice Pablo en Romanos 5, aún cuando éramos enemigos tuyos, Señor, nos amaste y nos salvaste. Aún cuando éramos enemigos tuyos, ¿cuánto más, Señor? Ahora que somos llamados hijos, tú, Señor, no nos ayudarás a vivir una vida santa. ¿Cuánto más, Señor, ahora que somos hijos? Tú, Señor, no nos salvarás. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a ver siempre tu misericordia y a obrar, Señor, conforme a tu voluntad, por el grande amor que comprendemos que tú nos has dado. Por el grande amor, Señor, que tú nos has dado, no porque lo merezcamos o por alguna otra situación, sino que ya nos has dado ese amor, y lo único que nos queda es responderte, Señor, amándote a ti, obedeciendo tus mandamientos. Te alabamos, Señor, y reconocemos que tú eres todopoderoso, y que si nosotros, Señor, hemos alcanzado salvación, es por obra tuya. Si nosotros perseveramos, Señor, en la fe, es por obra tuya. Y eso, Señor, eso que tú nos guardas, Señor, danos la tranquilidad
la paz. Y cuando nos desviemos de tus caminos, Señor, regrésanos, Señor, para que te honremos y te alabemos. Y como dice Pedro también, Señor, no andemos a ciegas en este mundo, como si tu Hijo no hubiera muerto por nosotros. Te alabamos, Señor, y te agradecemos tu amor tan grande e infinito con nosotros. Y nos acercamos ante ti, queriendo ser cada vez hijos tuyos que muestren su amor por ti a través de las buenas obras. Sabemos que esto es imposible sin tu Santo Espíritu, y nos acercamos confiados, Señor, en la obra de Jesús, que es el mérito para nuestra salvación, la forma en que tú nos has llamado hijos por la obra de Cristo en la cruz, y por ello nos acercamos ante ti y oramos en el nombre de Jesús. Amén.